Muy buenos días a todos, paz inmerencial, bienvenidos. Este domingo todavía no, vamos a esperar unos minutitos más. Nos faltan 5 minutos para y media y después vamos a esperar unos minutos más para comenzar. Paz inmerencial, buenos días para todos. Gracias por sumarse. Estábamos con un pequeño retraso, pero ya vamos a comenzar. Voy a darle paso a querido hermano Dani Córdoba. No sé si estás por ahí, Dani. Buenos días a todos. ¿Sí se me escucha bien? Se te escucha bastante, yo te escucho bastante bajito, pero no sé si es que soy yo. A ver, y un poquito agripado, Ahí pero un bueno. poco mejor parecería que está. Ahí, ¿cómo vamos? Bien. Ya, magnífico. Sí, adelante, Rodrigo. Bueno, no sé si Dani, si vamos a mantener este discernimiento, sí. Bien. Bueno, hoy nos volvemos a reunir, como todos los domingos, para estos discernimientos bíblicos, para estos momentos donde reflexionamos no solo en las parábolas o en los pasajes de la Biblia, sino también que hacemos un paralelismo y lo traemos a la gnosis, al campo de la gnosis. Hoy nuestro querido arzobispo hermano Dani Córdoba del Ecuador va a hablarnos sobre la parábola de los dos cimientos. Les agradecemos a todos que mantengamos los micrófonos apagados y ya vamos a comenzar, que ya estamos en casi y 40. Así que bueno, muchas gracias a todos y Dani, te escuchamos a ti. Muy buenos días a todos. Gracias, Rodrigo, por la bienvenida y agradeciéndoles a todos por su asistencia el día de hoy. Em, bueno, el día de hoy Disculpa, vamos... Dime. disculpa que te corte porque acaba de llegar David a la sala. Ya, ok, listo. Bien, de pronto tuvo un pequeño inconveniente para poderse unir. Acá, desde la ciudad de Guayaquil, está lloviendo fuerte, entonces posiblemente no esté afectando eso. Ahí se conectó el audio, David, acaba de conectarse. No sé si David nos escuchas. Hola David, ¿te escuchamos? ¿Puedes de hablar? No se te escucha. No. Bueno, en honor al tiempo, vamos a un poquito a iniciar el discernimiento de hoy, esperando a que nuestro conferencista de hoy se pueda unir un poco más adelante. Bien, como es costumbre, todos los domingos tenemos un tema que, que lo discernimos a la luz del gnosticismo. En algunas ocasiones hemos mencionado que las Sagradas Escrituras, lo que se mantiene ahí, por diversos motivos, es un poco complicado poder escudriñar y darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir.
porque primeramente fue establecido en un idioma antiguo, un idioma que no conocemos, y los idiomas tienen sus particularidades uno con otro. Palabras que en un idioma dicen significan algo, en otras significa otro, y a veces se necesita de un contexto para poderlas entender. Bien, eso es lo que nos acompaña el día de hoy con el tema de la parábola de los dos cimientos, pero antes de que nosotros podamos entrar en esta parábola, vale la pena de que nosotros recordemos lo que en alguna ocasión ya hablamos sobre el publicano y el fariseo, y esto es importante entender porque esto de los dos cimientos tiene mucho que ver en la forma en la que nosotros somos en la parte espiritual. Entonces, en lo que se refiere al publicano y el fariseo, en Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14, nos dice lo siguiente. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. Aquí tenemos que nosotros en nuestra intimidad hacer un mea culpa, si cabe el término, para identificarnos cuál de estos dos personajes somos nosotros en nuestra intimidad espiritual. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bien, aquí hay que identificar, ¿no es cierto?, que el fariseo se cree lo mejor y muchas veces nosotros podemos caer en ese comportamiento. Creemos que somos lo mejor, que los otros son los pecadores y nosotros no somos los pecadores, ¿sí? En el camino espiritual ese es un gran obstáculo porque no nos permite mejorar. Si nosotros creemos que somos lo mejor, que estamos bien y que los otros son los que fallan, jamás a nosotros se nos va a ocurrir el hecho de autoobservarnos, de ver nuestro comportamiento, porque en definitiva no nos hace falta. Hola Dani, buenos días. Estamos tan llenos de sí mismos. Hola David, ¿estás listo? Sí, estamos listos. Perfecto. Entonces, adelante, estaba explicando lo del publicano y el fariseo y me quedé en el versículo 12. Adelante. Bien, antes que nada, muy buenos días. El día de hoy, gracias Dani, y el día de hoy te estamos tomando, como estaba comentando Dani, la parábola, ¿no? Las parábolas. Las parábolas era una forma de enseñanza, es una forma de enseñanza, aún se utiliza por muchos autores, ¿no? En diferentes aspectos, filosóficos, religiosos, místicos, y en este caso, la parábola fue utilizada para dar la enseñanza, el maestro de maestros, ¿no? Lo más grande que ha pisado el planeta Tierra, el Cristo, ¿no? Él tenía dos formas de enseñanza, al igual como si se sigue utilizando para realmente los iniciados, los que están listos, están preparados para recibir un tipo de enseñanza, y para el público en general, ¿no? Así como nosotros tenemos la primera cámara, en donde se habla de temas psicológicos y hacemos énfasis en cambiar la forma de pensar. Para cambiando la forma de pensar, podemos cambiar la forma de sentir y de actuar. Bueno, para esa época también. Y él utilizó mucho la parábola, ¿no? Por eso sus discípulos le inquirían cierta vez, le decía, ¿por qué a nosotros nos enseñas de otra forma y al pueblo, a la mayoría le enseñas en forma de parábola? Y él le decía, porque para vosotros está la información o el tesoro de los reinos del cielo, de los cielos, ¿no? Indicando de que para ellos hay otro tipo, había una forma de enseñanza mucho más profunda para todos sus discípulos que eran verdaderamente iniciados, ¿no? Y muchos alcanzaron la maestría. Entonces,
por eso se utilizaba, él utilizaba esa forma, ¿no? Y es muy acertada porque es fácil de comprender a determinados niveles, pero ya interpretarla a un nivel más profundo, ¿no? No quedarnos con la parte superficial. Entonces, hemos tomado de Lucas, ¿no? El publicano y el fariseo, como decía Dani, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. Entonces, para esa época había estas escuelas, ¿no? La escuela de los fariseos y los publicanos, con sus determinadas características, ¿no? Pero, por ejemplo, precisamente esa parábola era para indicar ese tipo de enseñanza. Y muchas personas dicen de que donde aparecen, por ejemplo, los esenios, ¿no? Que también era otra filosofía de esa época que repercutió mucho para esa época, porque el Cristo fue formado por los esenios, ¿no? Esa escuela mística de esa época. Entonces, dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta parábola tiene, podríamos decir, dos aspectos. Uno, para comprenderlo en una forma muy sencilla, pero también tiene un mensaje muy profundo, ¿no? Esta parte de esta gran enseñanza la tiene el maestro Samael, del que estamos tomando, en la psicología revolucionaria, que verdaderamente es el libro de cabecera. Yo digo por qué es el libro de cabecera, porque cuando cierta vez yo le visitaba al maestro Ichín acá en Guayaquil, no iba todos los días, por supuesto, sino cuando él me llamaba, y él decía: ven, entra, nomás pasa, con mucha... Y él tenía una biblioteca extraordinaria, ¿no? Y tenía todos los libros del maestro Samael, y también tenía otros libros que también hablan sobre, porque hay que tener mente amplia, mente, podríamos decir, para poder tener acceso y tomar lo que a nosotros nos conviene, ¿no? Cuando tenemos un criterio bien formado dentro de la parte espiritual o esotérica. Entonces él tenía el libro Psicología Revolucionaria y decía: este es mi libro de cabecera, ¿no? Y verdaderamente, ahora que tenemos la oportunidad de hacer este tipo de discernimiento, nosotros personalmente yo tomo el libro de Psicología Revolucionaria, ¿no? Porque eso es básico. ¿Por qué el libro de Psicología Revolucionaria? Porque verdaderamente es un libro extraordinario, ¿no? Escrito para la época. Entonces el maestro Samael en Psicología Revolucionaria, podríamos decir también Psicología Revolucionaria Espiritual, como dice el maestro Samael, para ser puntuales cuando nosotros nos referimos a la psicología, porque si decimos en forma general, hay muchos tipos de psicología, ¿no? Pero nosotros, como estudiantes de la Gnosis, tomamos y estudiamos la psicología revolucionaria espiritual, ¿no? Que es para cada uno de nosotros. Entonces, en el capítulo 17, los que quieran profundizar más y retomar y estudiar este libro, ahí habla el maestro Samael en Psicología Revolucionaria, ¿no? Del publicano y el fariseo, ¿no? Y también ahí verdaderamente va tomando y entrando poco a poco sobre los dos cimientos, ¿no? Entonces dice que qué sería de nosotros si no nos damos cuenta sobre lo que verdaderamente descansamos. ¿En qué descansamos psicológicamente cada uno de nosotros? Entonces,
podríamos decir que en ningún momento podríamos expresarnos de esa forma, pero verdaderamente dice el maestro Samael que sí, ¿no? Dice, empezar a darse cuenta de la propia realidad y miseria en que nos encontramos es absolutamente imposible, en tanto existe en nosotros el concepto ese del más. Ejemplo, yo soy más justo que aquel, más sabio que fulano, más virtuoso que Susano, que fulano, más rico, más experto en las cosas de la vida, más casto, más cumplidor de sus deberes, etcétera, etcétera. No es posible pasar a través del ojo de una aguja mientras seamos ricos, mientras en nosotros esté ese complejo del más. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico al reino de los cielos. Eso de que tu escuela es la mejor y que la de mi prójimo no sirve. Eso de que mi religión es la única verdadera. La mujer de fulano es una pésima esposa y que la mía es una santa. Eso de que mi amigo Roberto es un borracho y que yo soy un hombre muy juicioso y abstemio, etcétera, etcétera, es lo que nos hace sentirnos más ricos, motivo por el cual todos los camellos de la parábola bíblica con relación al trabajo esotérico. Es urgente autoobservarnos de momento en momento con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que descansan, ¿no? Cuando uno descubre aquello en que más le ofende en un instante dado, la molestia que le dieron por tal o cual cosa, entonces descubre la base sobre las cuales descansa psicológicamente. Tales bases constituyen, según el Evangelio cristiano, las arenas sobre las cuales edificó su casa. Entonces, por eso queríamos tomar previamente, antes de entrar, y también tomar esta parte sobre los dos cimientos, porque está relacionada precisamente. Nosotros pensamos que no hacemos eso, pero verdaderamente sí, ¿no? En cualquier momento, por eso el maestro Samael siempre hace énfasis y decir que nosotros como estudiantes nos digo que tenemos que ser muy respetuosos de la forma de pensar de los demás, de su creencia, de su filosofía, de la vida de los demás, y no entremeternos en la vida de los demás, ¿no? Porque de lo contrario, dice que nosotros, y ahí verdaderamente comprendemos, porque muchos estudiantes de la Biblia y todas esas cosas, y también las personas que no participan de estas ideas dicen, no, pues, ¿cómo va a decir? Yo soy rico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para mí está negado el reino de los cielos. Entonces la está tomando muy superficial la parábola, porque no se trata de riqueza física, sino que, como explica aquí el maestro Samael, por eso es importantísimo retomar los libros del maestro Samael, y no solamente estudiarlos, ¿no? No solamente leerlos, sino estudiarlos, y lo más importante, aplicarlo a nuestra vida. Porque todo esto es información, es dato. Pero ¿cuándo se convierte en sabiduría? Cuando lo aplicamos en nosotros mismos, en nuestro día de vivir, en nuestra vida cotidiana. Ahí sí podemos encontrar resultados. De lo contrario, simplemente queda como un dato, como una información, forma parte de nuestro conocimiento intelectual para aparentar y decir que yo sí sé, yo me he leído tal libro, pero verdaderamente si no lo aplicamos y que esa información, esos datos lo convertimos en sabiduría, en lo más profundo de nuestra psicología, ahí vamos a obtener los verdaderos resultados. Entonces se está refiriendo a ese sentido del más, ¿no? Verdaderamente somos ricos en el grado psicológico, en defecto, ahí somos millonarios nosotros. Porque, como él explica en su psicología revolucionaria, nosotros no tenemos, somos multiplicidad psicológica, no tenemos individualidad psicológica. Somos una unidad física, con una cabeza, 2 pies, 2 manos, 2 brazos, pero psicológicamente, internamente, ahí somos multiplicidad. No tenemos, podemos decir, esa unidad psicológica, y es lo que buscamos, lo que busca a nosotros realmente, ese cambio interior, ¿no? Para nosotros buscar la unidad psicológica, porque tenemos siempre eso, somos ricos en todo eso que nos hace sentirnos más, ¿no? Que uno piensa que mi religión es la única, que mi profesión, yo soy lo mejor, ¿no? Ahí siempre estamos diciendo nosotros y repitiendo lo que dice la parábola, ¿no? Entonces es para hacerlo, por eso es una reflexión. Esto yo en ningún momento yo pienso que con esto que yo estoy diciendo vamos a cambiar enseguida, no, sino que
la idea es llevarnos a una reflexión, nosotros volvernos más serios sobre nuestro trabajo interior. De lo contrario, puedo estar en la gnosis 40, 50, 80 años y si no he aplicado, no he comprendido, eso es importante, entonces, no he comprendido la importancia de la psicología, ¿no? Si nosotros tomamos cualquier libro del maestro Samael, cualquier libro, siempre va a hablar sobre la muerte psicológica, sobre eliminar los defectos, porque si no hay muerte, no hay resurrección. ¿Cómo van a nacer las virtudes, las capacidades interiores, espirituales de cada ser humano? Si nunca muero, si nunca destruyo, si nunca he tomado en serio, jamás. Entonces, ahí es cuando nosotros nos desengañamos de esta doctrina. Pero precisamente no porque falla la doctrina, sino lo que estamos fallando sobre nosotros, ¿no? Que no hacemos verdaderamente lo que tenemos que hacer. Entonces vemos nosotros que ahí eso cuando se refiere que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en los reinos de los cielos. Verdaderamente se está refiriendo a ese aspecto. Dice, ¿y sobre qué tal, qué bases yo estoy constituyendo mi vida, mi existencia, ¿no? Ahora que hablamos de la vida y la existencia, recuerdo lo que decía el maestro, también lo dice el maestro Samael, que no debemos de perder el tiempo. Y el maestro Vichin decía, el tiempo es lo más ingrato, porque cuando tú te das cuenta tienes determinada edad y después ya tienes 80, 70 años, y ahí es donde uno debe entrar a esa reflexión y darse cuenta si no hemos perdido el tiempo o lo seguimos perdiendo todavía, sin hacer el trabajo verdaderamente que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esta forma de pensar interesante que nosotros vamos adquiriendo, ¿no? Con los años y también aplicándola verdaderamente, ¿no? Entonces dice que no tendría sentido perder esta existencia, haber existido sin ningún objetivo, ¿no? Entonces, como también nos recuerda Pablo de Tarso, que dice, ¿de qué vale ganarse y granjearse todo el mundo? ¿No? Y toda la riqueza y todo lo que, pero si perdemos el alma. Entonces el objetivo de la gnosis está orientada verdaderamente a cristalizar el alma, no a crearla. Si nosotros vamos a la didáctica del autoconocimiento, el libro del maestro Samael, él dice que el alma ya está. Lo que pasa es que el alma humana, que es la esencia es una fracción del alma humana, está atrapada en todos nuestros errores, en todos nuestros vicios, en todos nuestros defectos. Entonces está ahí. Es como cuando dice el maestro, es como cuando uno tiene un anillo de oro, por ejemplo, y lo tiene empeñado. O sea, lo tiene, pero no lo posee. Así igual, nosotros tenemos el alma, ¿no? Pero no la poseemos aún, porque nos falta realizar ese trabajo de fondo. Entonces necesitamos cristalizar el alma en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de esta doctrina, ¿no? El maestro Samael me decía que a veces nosotros nos desviamos con criterios y le damos una interpretación muy personal a esta sabiduría como es la gnosis. Muchos se dedican a curar enfermos, a la medicina y todas esas cosas, pero eso no es el objetivo. Entonces él me decía, nosotros sí curamos, pero curamos el alma, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de salvar y de cristalizar nuestra alma. Entonces para nosotros llegar a ese objetivo de cristalizar el alma, entonces necesitamos pues autodescubrir y ver sobre qué descanso yo, para verdaderamente tener un verdadero cimiento, sobre qué cimiento estoy cimentado, sobre qué estoy parado yo. Entonces, Dani, por favor, ayúdanos, ponnos el versículo de Mateo, ¿no? Capítulo 7. No, a ver dónde está. Eso. Entonces ahí nosotros vemos los dos cimientos, ¿no? Y aquí hay, verdaderamente, cuando uno lee y reflexiona, lo lleva a la reflexión para nosotros hablar, conversar, porque esto es un conservatorio, ¿no? Yo no pienso que estoy dando, cuando me dan la gran oportunidad, es un privilegio participar, no pienso que voy a dar sabiduría ni nada de esas cosas, sino que simplemente, al igual que cuando yo hacía docencia para escuela, para el colegio, el que expone aprendemos más. Esa es la gran ventaja. Cuando uno comprende
le dice, mire, tiene que dar tal discernimiento, le toca tal conferencia, sí, voy a aprender más. Y es verdad, porque si realmente es responsable y va y estudia, entonces ahí sí nosotros aprendamos y profundizamos cada vez más. Igual se da con esta gran oportunidad. Entonces, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí tenemos que recalcar, ponerle, yo en mis libros son míos, ¿no? Los que me prestan, no, pero yo los rayo con lápiz rojo, ¿no? Eso sí, no le doblo las hojas, porque eso nos duele a lo que realmente valoramos los libros, ¿no? Dice, cualquiera que vea estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, miren, lo que dice, las hace, o sea, se está refiriendo a una acción. Para cambiar, para transformar mi vida, no necesito solamente creer y levantar la mano y decir que ya estamos nosotros al otro lado en el reino de los cielos, sino necesitamos el trabajo psicológico, la muerte psicológica. Y dice que la compararé a un hombre prudente, o sea, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las aplicamos, no las ponemos en acción, se queda en teoría nada más, en información, en conocimiento, ¿no? Lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como el que tiene, podríamos decir nosotros, autoridad para enseñar, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar y nuestro discernimiento es para la reflexión, la autorreflexión de cada uno de nosotros, ¿no? Yo, ahora que estaba para presentar este conversatorio así, y le estaba repasando lo que dice, lo golpea a uno, ¿no? Y dice, ¿cómo verdaderamente en qué yo he edificado? ¿Verdaderamente he edificado sobre la roca o sobre la arena? Y edificar sobre la roca, cuando ya nosotros lo vemos en una forma más profunda, más esotérica, verdaderamente edificar sobre la roca es edificar sobre el sexo, ¿no? Sobre ese gran poder. De lo contrario, si no hemos edificado sobre ese aspecto, no estamos en nada, porque no hemos creado nada. Simplemente una creencia, una fe superficial, nada más, pero el auténtico trabajo al que nos quiere llevar a través de esta parábola es edificar sobre la roca. Y la roca es cuando nosotros, a través del conocimiento, la información que tenemos sobre el sabio uso de las energías creadoras, o sea, la parte sexual, que es determinante. Si no estamos ahí, si no hemos trabajado en eso de ahí, hemos perdido el tiempo porque no hemos creado nada, porque es la única, podemos decir, fuente para poder cristalizar, para crear los cuerpos existenciales solares. Ese es nuestro objetivo, la creación de esa parte anatómica oculta que está allí en una forma embrionaria. Y si no, simplemente se queda como embrión si nosotros no hemos entrado en un trabajo profundo, en un trabajo más serio cada día. Esa es mi autorreflexión, eso es lo que yo digo. Yo me cuestiono y digo, verdaderamente he aprovechado mi existencia, verdaderamente no he perdido el tiempo y cada uno en su interior tiene la respuesta. Yo no le voy a dar la mía porque es muy personal, por supuesto, pero cada uno también tendrá su propia autorreflexión y verdaderamente contrastar, ¿no? Hace años atrás a lo que actualmente estamos, si verdaderamente hemos crecido espiritualmente, si realmente estamos edificando sobre la roca que nos va a hacer inmóviles, ¿no? Nos va a hacer más fuerte espiritualmente. Y vienen las dificultades y todas esas cosas que son normales y que nosotros vamos a permanecer firmes, con una verdadera firmeza espiritual ante todas ese tipos de adversidad.
esperamos estar en un próximo momento. Bien, damos gracias a nuestro querido amigo, hermano, misionero, David Layton, por el discernimiento del día de hoy. Para informarle a todas las personas que el próximo domingo no va a haber discernimiento bíblico porque nos vamos a encontrar en la celebración de la Semana Santa. Entonces nos estaremos viendo después de la Semana Santa en día domingo. Un abrazo para todos, que el Padre los bendiga.